Estamos en el Rímac, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Lima. Aquí se encuentra el Paseo de Aguas, un monumento construido en el siglo XVIII como prueba de amor por uno de los hombres más importantes de la época. Estamos en el Paseo de Aguas, en el distrito del Rímac de la ciudad de Lima. Es un monumento levantado en el siglo XVIII. El barrio Rímac es un barrio muy antiguo en la ciudad de Lima. Tiene sin duda un origen colonial. El Rímac forma parte de la Declaratoria de Lima Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque es el perfil que está frente a la ciudad detrás del río, contiguo al río. Está íntimamente ligado a la vida de la ciudad de Lima. Este siempre ha sido el lugar de recreo, el lugar de esparcimiento, el lugar dominguero. El Paseo de Aguas fue levantado por el virrey Manuel Amat en el corazón del Rímac, ubicado a la derecha de la Alameda de los Descalzos. Las obras de construcción se iniciaron en 1770. Amat llega a la capital del virreinato, a Lima, a tomar posesión de su nuevo cargo como virrey en 1761. Fue un militar español de origen noble. Con Amat viene el ornato, viene lo que es el orden público, la seguridad ciudadana y sobre todo se levantan monumentos importantes. Y lo más importante, creo, en este momento, que se le da tanto valor al patrimonio inmaterial, son los amores de este vejete, de este viejo verde, con una linda limeña de 20 años, dedicada al teatro. Micaela Villegas Hurtado de Mendoza, conocida como la Perricholi, el fantasma femenino más grande de la historia del virreinato y de la ciudad de Lima. Micaela Villegas nació en 1748 y a los 15 años debutó en el Coliseo de Comedias. Su talento y elocuencia la llevaron a destacarse en el teatro de la época y se convirtió en la actriz de moda, precursora de las grandes divas del espectáculo. El virrey conoce a la Perricholi en una obra teatral, queda perdidamente enamorado de ella, le declara sus sentimientos y la Perricholi rechaza en principio al virrey. Lima era una sociedad muy pequeña, las actividades teatrales, culturales tenían un pequeño público y por supuesto asistía al Tribunal de Cuentas, los oidores, la aristocracia y por supuesto el virrey. Ella le exige una serie de caprichos y ella quería hacer alarde y que la sociedad limeña sintiera la autoridad que tenía ella sobre el personaje político más importante del virreinato. Le dice que lo aceptaría en caso él pusiera la luna a sus pies. Y entonces construye este paseo, el Paseo de Aguas, con las fuentes que vemos aquí, y la trae una noche a Micaela, le invita, le enseña el nuevo monumento construido en su honor y le muestra cómo la luna se refleja en las fuentes y por consiguiente la tiene a sus pies, con lo cual estaría cumpliendo el deseo de la amada. Estamos en un espacio idílico, de amor eterno, de amor que ha pasado las fronteras y los siglos y que en el imaginario limeño se mantendrá por muchas generaciones más. En 1776, el virrey fue enviado de regreso a España, dejándole a Villegas una pensión y varias propiedades. Ido el virrey, Micaela logra sobresalir aún más. Llega a ser una mujer con una mediana fortuna, que logra comprar una casa por sus propios medios y que termina siendo la que regenta, una especie de administradora, una especie de dueña de ese coliseo de comedias en donde se conoció con el virrey. La historia de amor entre la Perricholi y el virrey Amat fue reflejada en una gran cantidad de obras poéticas, musicales y cinematográficas dedicadas a la figura de la mujer. El Paseo de Aguas del Rímac, además, permanece como testimonio indiscutido de aquel romance vivido en la antigua Lima colonial. De la más grande historia de amor del siglo XVIII en el virreinato del Perú, Micaela Villegas y Manuel Amat y Cunié, eso es una realidad. El amor más grande del siglo XVIII es Micaela y Manuel.
La historia del Paseo de Aguas está atravesada por las circunstancias vividas en Lima como reflejo de toda una época en el continente, tal como sucede con la actividad política que en su juventud mantuvo una de las principales figuras de la cultura peruana. A pocas cuadras del Paseo de Aguas se encuentra el Centro Histórico de Lima, donde descubriremos un perfil no siempre conocido de un escritor y político peruano que ocupa un lugar fundamental en la literatura latinoamericana del siglo XX. Mario es un peruano latinoamericano, porque nació en Arequipa, de ahí se fue a Cochabamba, en Bolivia, donde hizo sus primeros años de educación. De ahí pasó a Piura, en el norte del Perú, donde hizo la instrucción secundaria. De pequeño, Mario Vargas Llosa vivió una serie de episodios traumáticos vinculados a la vida matrimonial de sus padres, que dejaron una marca profunda en su vida y lo impulsaron a emprender un camino del que nunca se alejó. Sus padres se separan cuando su madre está embarazada y cuando él tiene uso de razón le dicen que su padre ha muerto. Un día, cuando ya está en Piura, ¿verdad? Saliendo del colegio, su madre le dice que va a conocer a un señor, le presenta a un hombre y le dice, este es su padre. Es decir, la persona que él había pensado que era este hombre que lo protegía desde el cielo, resulta ser un hombre real, una persona real. Y además, para colmo, un hombre autoritario. Su padre lo pone en un internado, en un colegio militar, y él pues se siente absolutamente acosado, ¿no?, por esta realidad que lo rodea. Entonces él se involucra absolutamente en el mundo de la ficción. En 1953, Vargas Llosa se inscribió en la Universidad de San Marcos para cursar la carrera de Letras y Derecho. Yo conocí a Mario en la Universidad de San Marcos. En esa época formamos un centro federado, los estudiantes de letras. Ya el hecho de formar un centro federado era algo peligroso. El país vivía bajo la dictadura de un general, que era Manuel Odría. Las organizaciones políticas estaban prohibidas. Éramos muy pocos los estudiantes que tratábamos de tener posiciones radicales en aquella época contra la dictadura. Había un ambiente más bien de aceptación. Por aquella época se había organizado una pequeña red clandestina que le llamábamos Cahuille. Cahuille eran grupos pequeños de estudiantes que nos reuníamos en las pensiones, pero también a veces esas casas eran vigiladas, entonces teníamos que irnos fuera de la ciudad. Y eran zonas muy abandonadas, donde de noche pues no había luz ni nada, y el periódico de la organización Cahuille se imprimía en esos lugares. Todo el heroísmo de aquella época estaba en trabajar en esas condiciones. Por supuesto que si uno era descubierto portando cualquiera de esos periódicos y distribuyéndolo, iba a prisión directamente. Vargas Llosa fue partidario de la Revolución Cubana, pero cuando la policía de la isla arrestó y tomó prisionero al intelectual Heberto Padilla en 1971, dejó de adherir al movimiento y se alejó de la política de izquierda. En los años siguientes tiene una actitud de permanente compromiso con la vida política hasta que se produce aquí el intento de estatización de la banca en el año 87. Y en ese instante, ¿no?, él empieza a asumir una participación activa, protagónica en la vida política. En ese año, en el año 87, en agosto, hay un enorme meeting, ¿no?, miles de manifestantes en la Plaza San Martín, donde él pronuncia uno de los discursos más vibrantes, más impresionantes que yo he escuchado de ningún político, ¿no? Decidimos formar el movimiento Libertad, que se llama,